Bienvenidos a una emisión más de su programa Al Banquillo. Por Rosendo García les saluda Evangelina Barquero. Hoy, 20 de junio, es el Día Mundial de la Persona Refugiada. Y Televicentro, como parte de sus programas de responsabilidad social corporativa, ha firmado un importante convenio con ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y hoy usted está a punto de ser testigo de un documental maravilloso, Fuera del Abismo. Una producción que, aparte de visibilizar el impacto de la violencia en la juventud de nuestro país, también brinda las soluciones que ya hoy por hoy están funcionando, sacando a muchísimos niños y jóvenes de las garras de la violencia. Vamos a comenzar el programa precisamente con la primicia de este documental, el cual está disponible a través de todas las plataformas de Televicentro. Por ejemplo, este fue en Nicaragua, ¿verdad? Sí, nos tocó irnos como 6, 7 horas en bus. No teníamos hotel. Al final terminamos cuadrando ahí el hotel. Sí. El hotel 5 estrellas, bajo la luna. Viendo la luna. Sí, pero estuvo muy bien. A través de la banda conocimos muchos lugares. Dimos apertura a conciertos de bandas internacionales, estuvimos viajando por toda la región y fue una buena época. ¿Estamos a esta hora? Eso sí. Yo era el cantante. Luego de un tiempo, pues mi banda fue creciendo, fue avanzando y yo era totalmente indiferente en las cuestiones sociales. O sea, me importaba mi familia, mi gente, mi banda y lo que ocurría en el país pues me daba igual. Un familiar estaba involucrado en venta de drogas. Con las personas que él trabajaba, él debía un dinero y empezaron a llegar amenazas. Nunca le tomamos la importancia a eso. Hasta que un día secuestraron a mi hermano preguntándole por mi otro familiar que estaba involucrado en venta de drogas. Estábamos preparando una tocada con la banda, pero mi hermano ya tenía varios días de desaparecido. Yo no, en ningún momento le dije que a mi hermano lo habían secuestrado, que lo habían levantado en una camioneta y con un tubo de metal lo dejaron inconsciente y que no habíamos sabido nada de él. Un día antes del concierto me cayó la peor llamada que he recibido en mi vida. La que habían asesinado a mi hermano. Y todo se derrumbó. Recuerdo cuando eran como las 12, 1 de la mañana, cuando venía mi papi y mi mami, el taxi de parque aquí enfrente. Realmente, esa noticia realmente que quiebra a un hombre, por muy fuerte que sea, lo despedaza. Se bajó mi papá y estaba mi abuela y nunca, estas palabras a mí nunca me van a olvidar. Él le dijo, mami, me mataron a Morito. Y se terminó de derrumbar. En ese momento, la vida de mi familia cambió completamente, ¿verdad?
porque no era solo la muerte de mi hermano, sino que había que pagar el dinero, porque si no, teníamos que seguir sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, mi mamá tuvo que salir del país también para poder trabajar, ahorrar y poder apoyar en el pago de todas esas deudas. Me atrevería a decir que la mayoría de la población en Honduras ha tenido que perder un familiar o alguien cercano a causa de la violencia. Nos tuvimos que mudar, estuvimos viviendo en unas cuarterías, un cuarto con un baño compartido por 12 personas que viven en la misma cuartería en condiciones bastante difíciles. Estuvimos viviendo en varios lugares como este. En ese momento yo me encontré con un compañero de la escuela y él me dijo, yo la semana pasada maté a 2 personas y eso me permite escalar dentro de la estructura de la Mara, de una estructura criminal. Pues, yo puedo hacer de que 2 o 3 personas vayan y maten a las personas que mataron a tu hermano. Son 4. Entonces yo empecé a temblar realmente y le dije, no, a mí, la verdad, a mí me da mucho miedo eso, yo nunca he andado en esto. A partir de ese momento yo empecé a pensar de manera diferente y mi papá, que siempre ha ido a la iglesia, él me dijo, ves que el mundo va más allá de nuestra burbuja, de nuestro círculo y que lastimosamente no hay que esperar a que las cosas pasen en la familia para tomar conciencia. Recuerdo que mi papá me dijo, yo voy a trabajar para pagarte la universidad, estudiar a tiempo completo, para que salgas lo más pronto posible. Entonces me puse mucho las pilas y mi carrera la saqué en 2 años y 8 meses. Casi terminando mi carrera, sucede otro incidente en mi familia. Mi otro hermano tenía una novia y a la novia la asaltaron. Y él, de manera muy acelerada, agarró mis botas que tenían una punta de metal y fue a buscar al chico y lo golpeó. Y luego en cuestión de 15 minutos teníamos a toda la Mara rodeando la casa, armadas. Al rato nos dijeron que a mi hermano lo llevaban para el cerrito. En el código de las maras, llevar el cerrito de alguien es llevarlo a matar. Llevaban 4 para el cerrito esa noche. Y salimos corriendo con mi mamá. Lo tenían amarrado a un poste. Sus brazos estaban completamente fracturados. Tenía golpes por todo el cuerpo porque lo calentaron. Calentar es empezar a golpearlo entre muchas personas y le dieron con un bate lleno de clavos. Entonces tuvimos que rogar a los líderes de la Mara con mi mamá para que lo soltaran. Y yo levanté a mi hermano como que levanté una ropa, una camisa. Estaba completamente flojo de todos sus huesos. Yo me lo tiré en el hombro y salí corriendo con él y mi mamá detrás de nosotros. Sucedió eso, que hicieron una convocatoria para integrar un grupo de jóvenes
con un proyecto que se llamaba Movimiento Jóvenes contra la Violencia. Y yo les dije a un grupo de amigos, hay un premio, hay $600 que podemos aplicar. Y a partir de ahí desarrollamos una metodología que se llamaba Dialogando aquí entre jóvenes, que se trataba de visitar comunidades a nivel nacional para conocer la percepción sobre los índices de violencia, que en ese momento en el país eran los más altos de la historia. Nuestra metodología fue la ganadora. A mí me sirvió mucho el hecho de haber estado en una banda, porque con la banda conocí un montón de lugares. Esto me abrió camino para luego regresar a estas comunidades con jóvenes contra la violencia y no regresar de cero, pues ya me conocían, ya la gente abría las puertas y todo esto. Y después de que desarrollamos toda la metodología, me gustó tanto que me quedé siendo un voluntario de Jóvenes contra la Violencia. Luego de ser voluntario pasé a ser coordinador de la ciudad de Tegucigalpa y luego me eligieron como coordinador a nivel nacional. La dinámica realmente de trabajo que tiene Jóvenes contra la Violencia en la comunidad es exactamente igual a la que tienen las pandillas para reclutar a los jóvenes. Solo que nosotros lo utilizamos para la parte positiva, ¿verdad? Y realmente las pandillas están haciendo algo que sociedad civil, gobierno y todas las instituciones, incluyendo la familia, no está haciendo. Y es subirle la autoestima al joven. En la pandilla le dicen, vos podés, tenés esta arma, vos la podés usar. Vos podés llevarme esta droga de aquí para allá, no te va a pasar nada, vos sos hábil, vos sos inteligente y todo eso. Esa es nuestra dinámica. Nosotros motivamos, subimos la autoestima de los jóvenes, hacemos sentir a cada uno de nuestros jóvenes como una familia. Ya el pandillero de hoy en día se dio cuenta de que lo que ellos tienen no es vida. Quizá ellos no se pueden salir, pero no quieren que su hijo, su sobrino se involucre. Hay dos maneras de salir de una pandilla o de una estructura criminal. Por la iglesia o muerto. Pero hay 4 comunidades en Honduras en las que hay una tercera alternativa y es a través de Jóvenes contra la Violencia. Es como una luz para mí poder saber de que cada uno de nuestros voluntarios que ha tenido una experiencia, que ha estado al borde de la muerte, pues gracias a lo que hacemos, ahora está fuera de ese peligro de muerte. Personalmente, tengo una gran motivación de trabajar con chavos, porque en cada uno de estos chavos veo la cara de mi hermano. Impactante conocer a través de estos documentales la realidad de miles de hondureños. Se nos va de lado, se nos olvida como sociedad en el día a día, en el ajetreo, que esta es la realidad permanente de miles de jóvenes y hondureños en nuestro país. Y lo mejor de todo es que hay salidas y hay oportunidades para poder reinsertarse a la sociedad o para prevenir ser parte de estructuras criminales. Nos vamos a la pausa comercial. Tenemos 2 importantes invitados en estudio quienes nos van a hablar ampliamente sobre el desplazamiento forzoso por la violencia en nuestro país y también de algunos programas que hay para enfrentar esta dura realidad. Ya regresamos. Y nos acompañan aquí en estudio de parte de ACNUR en Honduras, José León Barrena, su representante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, representante adjunto. Representante adjunto de ACNUR en nuestro país. Y nos acompaña Santiago Ávila, el director de Jóvenes contra la Violencia. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Ya escuchábamos un poco de su historia en el documental. Es impactante verlo, escucharlo. No imagino sentirlo.
un Santiago antes y un Santiago después. ¿Qué nos puede decir hoy por hoy? ¿Cómo se siente usted luego de dar a conocer públicamente, masivamente su historia? Bueno, la historia de miles de hondureños realmente representados en un documental, ¿verdad? La historia de muchos chicos y chicas que son parte también de mi organización y que se sienten completamente identificados. Son riesgos de protección que existen a los que nuestras familias se están enfrentando día a día y que solamente cuando asumimos nuestro rol, cuando nos sensibilizamos, podemos reaccionar de una mejor manera. Y qué lamentable, por ejemplo en mi caso, ahora que la violencia tuvo que tocar de manera directa las puertas de mi casa, de mi familia, para poder sensibilizarme y ahora ver las cosas de una manera diferente. ¿En qué aspecto siente usted que le sensibilizó? ¿Qué era lo que antes usted no veía con sensibilidad, que luego lo vio después de la tragedia? Bueno, realmente justo cuando estábamos con la banda de rock, en el mundo del rock es una burbuja realmente. Uno admira y ama su género musical y busca a su gente, ¿verdad? Y el resto es algo que para lo que uno no tiene tiempo ni tiene ojos, ¿verdad? Hay problemáticas nacionales y todo esto, aunque muchas de las letras de las bandas hablan de la problemática nacional, pero más que todo siempre es para vender, ¿verdad? Uh-huh. Y casi nunca, aunque hay muchos artistas que realmente lo sienten. La diferencia es que a través de Jóvenes contra la Violencia y de todo lo que ha sucedido, yo he aprendido a conocer y a darme cuenta del gran talento que existe en el resto de la población, más allá de la música, ¿verdad? Explorar mucho el tema del arte, del deporte, explorar otros géneros musicales que, aunque digamos no me gusten al 100%, pero que hay personas muy talentosas. O sea que usted me puede decir que desarrolló la sensibilidad de entender que muchas veces, casi siempre, lo único que necesitamos es una oportunidad. Una mano amiga, una oportunidad que nos diga a través de esto, ¿puedes cambiar tu realidad? Claro, y sobre todo comprender que la violencia no discrimina. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros, verdad? La violencia no anda viendo tu estatus social, no anda viendo tu religión, no anda viendo tu equipo, no anda viendo absolutamente nada. A todo hondureño en algún momento le ha sucedido algo que tiene que ver con la violencia. En su familia, ya sea en primero, segundo, tercer grado de consanguinidad, o en algún vecino. Y esto nos abre los ojos y nos hace darnos cuenta que nuestro mundo va más allá de nuestras narices, más allá de lo que podemos ver. Y que si no reaccionamos a tiempo, esta cadena de muerte puede seguir, ¿verdad? Y justamente a través de este documental que muestra la realidad que está pasando en el país, vemos también y resaltamos de cómo una organización que tiene base comunitaria, porque el voluntariado nuestro es en las comunidades, en 32 comunidades a nivel nacional, es de ahí de donde salen todas estas ideas que hoy se han convertido en estrategias de protección comunitaria para que muchos jóvenes puedan alejarse de las estructuras criminales. Y me parece una estrategia que debe de aplaudirse y es parte también de los programas que apoya ACNUR. Don José León Barrena, representante adjunto. Las cifras son escandalosas. 250,000 personas han sido desplazadas forzosamente por la violencia en nuestro país. Correcto, son cifras del 2019. Ahora estamos conmemorando, no celebrando, conmemorando el Día de las Personas Refugiadas, ¿no? Y en el mundo existen 117 millones de personas desplazadas, ¿no? Una ya es demasiado. Una ya es demasiado, pues imaginaros 117 millones, ¿no? Bueno, esos eran cifras de hace unos días, estamos hablando ya de que casi llegamos a los 120 millones porque desafortunadamente sigue continuando, ¿no?, las personas desplazándose y no solo se ven en sitios o en lugares de guerra como puede ser Ucrania, como puede ser Gaza, Palestina, como puede ser Jordania, como puede ser Sudán, ¿no?, sino que también pues, en Honduras, ¿no?, donde realmente no existe una guerra, pero los niveles de violencia que existen en Honduras son similares a lo de una guerra. Y eso es importante.
Estabais hablando sobre desarrollar esa sensibilidad, ¿no? Y yo que lo veo un poquito de fuera, porque obviamente no soy hondureño, ¿no? Una de las cosas que me impactó mucho cuando llegué fue la normalización de la violencia. Y es esa normalización de la violencia lo que no te hace ser sensible. Y cuando has perdido esa sensibilidad a la violencia y lo ves normal, realmente uno no se escandaliza, ¿no? Cuando, por ejemplo, los índices de personas o de mujeres, por ejemplo, muertas o asesinadas es 1 casi al día, ¿no? O cuando existe reclutamiento forzado de niños y niñas, ¿no? En el que se les está obligando a hacer recados o a hacer algunas cosas, ¿no? Que van en contra de la legalidad, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que por nosotros podemos acompañar. Obviamente en el documental el protagonista son la gente, los jóvenes como Santiago Ávila, y nosotros somos un emprendimiento igual, ¿verdad? Entonces plataformas así como la nuestra y de muchas organizaciones que trabajan el voluntariado de alguna manera sirven como un aval, ¿verdad? Sí. Para que estos jóvenes que vienen de estas comunidades puedan demostrar su talento, ¿verdad? Y justamente hay empresas que se acercan a nosotros y nos dicen, este chico, esta chica es voluntario o voluntaria con ustedes, porque también existe en Honduras, y para la información general, la ley del voluntariado, que la ley del voluntariado es una normativa legal que ampara a todos aquellos que hacen voluntariado para poder ganar experiencia en su voluntariado. Pero este también es un reto, ¿verdad? Porque lastimosamente el voluntariado no te ofrece beneficios que lastimosamente las estructuras criminales sí te los están ofreciendo. Y nosotros siempre lo decimos, ¿verdad? Nos están ganando la batalla las estructuras criminales. ¿Por qué? Porque cuando un familiar nuestro, un hermano o una hermana, saca buenas calificaciones, a nosotros nos extraña, ¿verdad? Y decimos, está mal el sistema educativo, ¿qué pasó que vos estás sacando buenas calificaciones? Mientras que en una estructura, cuando te mandan a hacer una misión, como ellos le dicen, si lo haces bien, te dicen, vos sos un gran líder, aquí tenés talento, la próxima te vamos a dar una misión más grande, aquí puedes crecer, etc. Y eso de alguna manera cala directamente en el subconsciente de él o de la joven, y lo hace sentir ese apego emocional y ese sentido de pertenencia a estas estructuras, que lastimosamente no lo estamos haciendo en nuestra familia, no lo estamos haciendo en sociedad civil. Y hay una infinidad de leyes y políticas públicas a favor de niñez y juventud que lastimosamente no son operativas. Entonces, después de todo esto, ¿verdad? Factores de riesgo a los que se enfrentan los jóvenes, con pobreza extrema, con hacinamiento, violencia intrafamiliar. Luego de esto te enfrentas a que no puedes conseguir un trabajo de manera normal. Entonces viene una estructura criminal y te ofrece, entre comillas, nuevamente un trabajo. Una estabilidad. Y que poco a poco te vas involucrando en esa vida delictiva, no porque elegiste ser un criminal, sino porque las estructuras criminales tienen esa estrategia para aprovecharse de la necesidad del joven. Podemos ver el sistema penitenciario, la mayor parte de las personas que están privadas de libertad son esos últimos eslabones de la cadena criminal. Los grandes líderes todavía están afuera. Entonces, y son personas que lastimosamente han tenido alguna necesidad en la familia, en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que todo, y que estas estructuras se han aprovechado de esto. Este es un gran reto porque nosotros como organización sí proveemos lo que es ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Hacer sentir a las personas como una familia, sí proveemos esos valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia sobre todo, pero al momento de suplir una parte económica, lastimosamente organizaciones como la nuestra es difícil, ¿verdad? Claro, es uno de los principales retos. Sí, claro. Y lo que podemos hacer es promover el talento y potenciar toda esta capacidad que tienen los jóvenes a través de programas de formación, a través de vincularlos con programas de emprendimientos sociales y también la incidencia política, que eso es muy importante, ¿verdad? Hace un poco más de un año se aprobó la Ley de Atención a Personas Desplazadas por Violencia, que es un proceso de incidencia que nosotros acompañamos y que me siento muy orgulloso de decir de que
mucho de lo que contiene esta ley viene desde las comunidades, porque fueron las familias, los jóvenes, quienes en todos esos grupos focales y en todas esas estrategias de investigación que se implementaron en las comunidades, validaron todo lo que, o gran parte de lo que aparece en esta ley, que luego fue transformado obviamente en un lenguaje adecuado para que pueda ser legislado. Pero sí, digamos, en retos tenemos la parte del fortalecimiento comunitario, el estigma de las personas, pero también la falta de implementación de leyes y políticas públicas en el país. Ahí es donde usted nos mencionaba que cuando mencionamos la sociedad civil, ¿no? Correcto. Que requiere que los gobiernos también locales y centrales se involucren más en estos temas. Correcto, o sea, digamos que hay tres principales ejes de protección, ¿no? Familia, comunidad y el Estado. Y son los tres ejes que hay que fortalecer. El Estado, obviamente, tanto a nivel local como a nivel central, ¿no? Y creo que es importante fortalecer todos. Creo que uno de los programas que, por ejemplo, Jóvenes contra la Violencia tienen, de Volvamos a la Mesa, donde se empieza a trabajar con las familias para asegurar que la persona, el niño en este caso, la niña, pues siga motivado y siga creyendo en que tiene un papá y una mamá que lo están cuidando, o un abuelo, una abuela, ¿no? O un primo, una prima. Eso es súper fundamental, porque si eso no se tiene y eso es lo que te da los otros tipos de actores que existen en las comunidades, pues obviamente hay muchas posibilidades de que esa persona vaya por un camino, digamos, equivocado, simplemente por ese incentivo que no se le ha dado a la persona. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos con esta línea de ideas, porque uno de los principales problemas que como sociedad hondureña enfrentamos es la desintegración familiar. El núcleo familiar se ha visto fuertemente golpeado por muchísimos factores. ¿Qué hacer entonces para comenzar a retomarlo y a fortalecerlo? Ya regresamos. Continuamos hablando sobre el desplazamiento forzado interno, producto de la violencia. Y antes de la pausa comercial nos mencionaba el secretario adjunto de ACNUR en nuestro país el tema de uno de los principales pilares que debe de tener todo niño y niña para poder evitar de alguna forma caer en estructuras criminales, y es el núcleo familiar, tener una seguridad, un lugar seguro donde estar. La desintegración familiar es un problema grave aquí en nuestro país. Pensaría yo que es uno de los motivos de los principales problemas que tenemos, económicos, sociales, de todo, porque no tenemos un núcleo familiar, como usted manifestaba, donde se nos inculquen siempre las bases de los valores, la motivación y pues un crecimiento como debe tener todo niño, con las necesidades básicas y seguro en el cual pueda crecer. ¿Qué se podría hacer para ir retomando poco a poco? Creo que hay que entender también un poquito cuáles las causas estructurales de esa desintegración familiar, ¿no? Y bueno, sabemos que muchas gentes de la familia, una persona, el papá o la mamá o los dos, han sido ya desplazados, han tenido que huir y están en Estados Unidos, en España, en Canadá, donde sean, intentando pues conseguir una mejor vida, huyendo de la violencia acá, ¿no? Y eso hace que el niño o la niña se quede con la abuela, con el tío o con el amigo, ¿no? Bueno, que quizás no tengan las oportunidades de darle ese afecto y ese cariño. No estoy diciendo que las abuelas no le den cariño, pero entendéis un poquito lo que quiero comentar, ¿no? Y es importante eso porque realmente la causa, o una de las causas, obviamente hay muchas, estructurales, está en el desplazamiento, que ya ha ocurrido dentro de la familia, o sea, y es lo que comentábamos antes también, ¿no? del reclutamiento forzado, ¿no? Y la victimización que se hace de los niños. El niño con 5 años, con 7 años, con 12 años incluso, no sabe a veces discernir si esto está bien, esto está mal. A veces ni con 18. Y ni con 18 también, correcto. Y claro, cuando hay un grupo o una estructura que te está agasajando, que te está dando lo que esa familia no te ha podido dar, pues es muy sencillo caer en esas garras que hablabas usted antes, ¿no? de los grupos criminales. Entonces, obviamente, cariño es algo, y afecto es algo importante que el niño necesita para su desarrollo personal. Responsable.
responsabilidad, ¿no? Como padres de familia, si nos metemos al tema de ser padres de familia, pues tomar la responsabilidad. Y justo sobre lo que mencionaba, que fuera de cámara les comentaba, hace más de 20 años entrevistaba yo a un joven que había salido de una estructura criminal y yo le preguntaba por qué lo hiciste, por qué te metiste en una estructura criminal. Y me comentaba él, muy pequeño, 5 o 6 años, con un hermano de unos 2 años menor, su mamá vendía su cuerpo y ellos casi siempre estaban debajo de la cama. Y luego un día los abandonó y él se vio de la noche a la mañana en la calle con su hermanito y que buscaba pedir comida, pedir dinero a diferentes personas en los semáforos, etcétera, pero que siempre fue rechazado y que las únicas personas que le vieron dónde dormir, qué comer y que le hicieron sentir como una familia era una estructura familiar. Y me hizo recapacitar. ¿Cómo vengo yo desde mi posición de comodidad a decirle a este muchacho que está equivocado? Es un problema estructural muy serio, porque no justifico tampoco la violencia de la estructura criminal bajo ningún punto, pero es lo que usted mencionaba. ¿Cómo le explica entonces luego usted a un niño que lo que hizo en ese momento está equivocado si era su único ticket a la salvación? Y es justamente ahí donde ustedes trabajan, con los jóvenes que se enfrentan a esas situaciones tan duras. Sí, claro. Nuestra estrategia principalmente, cuando nos sentamos y conversamos, nosotros tenemos algo que se llama los diálogos entre jóvenes. Y desde el 2011 hicimos a nivel nacional estos diálogos donde participaron más de 1000 jóvenes y muchos de ellos hablaban de las situaciones que ocurren en su familia. A partir de ahí sacamos diferentes conclusiones y lo primero tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Que es lo del cuadro invertido. ¿Qué es el cuadro invertido? ¿Qué es el esquema del cuadro invertido? Lo normal es que los hijos puedan enterrar a sus padres. En Honduras el cuadro está invertido. Lastimosamente los padres están enterrando a sus hijos porque la mayoría de las personas víctimas de violencia son jóvenes entre 14 y 30 años. Y esto para un padre debe ser muy, muy doloroso, ¿verdad? Y por otro lado, el identificar el punto sensible de las personas que están dentro de la estructura criminal, porque al final también son seres humanos y tienen algo de sensibilidad. Entonces, cuando te llega a tu familia, ya no querés que tu familia siga llevando tu vida. Entonces, de repente, muchos de estos miembros de la estructura criminal permiten que organizaciones como la nuestra entren en el seno de su familia, trabajen con sus familias, desarrollen estrategias para la comunicación e integración familiar, porque ellos sienten que eso fue lo que les faltó a ellos de pequeños. Y ellos no quieren que su hijo, que su sobrino viva eso y que se repita el ciclo, ¿verdad?, de la violencia. Entonces, de alguna manera, ellos dicen, sí, llévenselo, fórmenlo, que anden con ustedes para que él se lleve una vida diferente. Y que lastimosamente esa es la historia, la que usted contaba de este niño, que está ocurriendo a nivel nacional, no solamente en eso. Otro punto muy importante dentro de la familia es el tema de los embarazos a temprana edad. Por ejemplo, el Progreso ahorita es una de las ciudades en las que más niñas de 12, 13 años están siendo madres. Veíamos hace poco la historia de una niña que quedó embarazada, de otro niño de 14 años, ella tiene 12. Insólito. Tuvieron que abandonar la escuela, ahí tenemos el primer factor de riesgo, ¿verdad?, deserción escolar. Lo segundo, al buscar trabajo, el muchacho, para hacerse responsable, no encuentra trabajo, una porque es menor de edad y otra porque no tiene ninguna experiencia trabajando en nada. Entonces, a él simplemente le dijeron, mira, vos no vas a matar a nadie, simplemente vas a mover esto de un lugar a otro y vas a tener. Luego nace la criatura y crece en un círculo de violencia intrafamiliar, porque los conflictos entre adolescentes que no terminaron de desarrollarse por completo empiezan entre ir a fiestas, divertirse con los amigos, etcétera, probar cosas nuevas. Y estamos repitiendo ese círculo. Entonces nuestra estrategia es eso. Llegar directamente, penetrar este seno familiar para fortalecer la comunicación. Tal y como lo decía José, tenemos un programa de reconciliación familiar que se llama Volvamos a la Mesa. Justamente invitar a la familia a que vuelva
a su mesa, tener actividades en conjunto. Actividades que ni siquiera le cuesta a uno inspirar a la familia. O sea, las familias tienen un calendario y lo pegan atrás de la puerta y se comprometen a una vez al mes a ir a ver al colegio, a la escuela, las calificaciones de su hijo, de su hija. Cosa que increíblemente no se hace. Otra familia a decirse buenos días o buenas noches. O a tener al menos una vez a la semana un desayuno, almuerzo o una cena, sin tecnología y platicar de cualquier cosa, de la Biblia, de deportes, etc. Y luego de un tiempo, la familia que están dentro del programa Volvamos a la Mesa evalúan si ellos están ya listos para pasar a un segundo nivel. Este programa tiene una duración de 9 meses y después de estos 9 meses las familias que logran graduarse nos refieren a otra familia, dicen, mire, hay que trabajar con esta familia y esto ha sido una cadena, ¿verdad? Ya hay más de 600 personas que han pasado por este programa y hemos tenido bonitas experiencias. Increíble. Y que la familia, después de un tiempo, tiene la capacidad de decir, no estamos preparados, porque todavía no está fortalecida la comunicación. Vamos a empezar de cero, vamos a tener tareas un poquito más fuertes, vamos a distribuir los quehaceres del hogar, entre otras cosas, ¿verdad? Muchas de ellos han reflexionado y dicen, bueno, sí, realmente no nos habíamos dado cuenta que estamos vulnerando los derechos de nuestro hijo, que lastimosamente lo mandábamos a vender chicles. Sí. Y eso es trabajo infantil y que realmente la responsabilidad como padres, lo que usted decía, ¿verdad? Y que esto permite también a las familias, después de todo este proceso, sensibilizarse y ver mucho más allá. Decir, bueno, ya trabajamos con mi hijo, pero ¿qué pasa con los amigos de mi hijo? O sea, mi hijo no solamente pasa en el hogar. Ese factor multiplicado. Se expone en la comunidad, tiene vínculos con otros muchachos. Entonces, la segunda etapa de este programa invita a que la familia se relacione con los amigos. Y la tercera etapa, que ya es al finalizar, es juntar la familia para hacer lo que nosotros llamamos coaliciones familiares para la prevención de la violencia comunitaria. Son estrategias que a nosotros nos han funcionado. Ya llevamos 13 años de trabajar en el país como jóvenes contra la violencia desde el 2011 y que muchas de estas familias ahora son estos pilares protectores dentro de las comunidades. Algo de lo que no hemos hablado y que quizá más adelante lo podemos hablar es de las fronteras invisibles, que es esta línea en la que deja de comandar una estructura criminal y empieza otra, que puede ser una pulpería, correcto, una escuela, un billar, etcétera. Y que si sos de la parte norte de la comunidad, y pone un pie no podés ir a la escuela porque queda en el otro lado. Correcto. Pero dentro de esta estrategia, fortaleciendo a la familia y fortaleciendo el liderazgo comunitario, hemos identificado a una Lucita en la López Arellano, en Choloma, a un Mártires en la Nueva Capital, a una Doña Juana en el sector de Cofradía, San Pedro Sula, y a tantos que nosotros llamamos conciliadores comunitarios, que esa persona que tiene una alta solvencia moral en la comunidad, que tiene la capacidad de regañar a uno o al otro y decirle, no, aquí no me vengas con cosas porque yo a vos te chineé y aquí no puedes hacer relajo. Entonces, a través de esas personas, las demás población de la comunidad tiene acceso, porque conozco a Doña Juana, porque conozco a Lucita, porque conozco a Mártires, porque conozco a don Oscar del sector de las Delicias en La Ceiba, y que solamente con saludarle y decirle adiós, ya los demás de la comunidad ya saben que yo no formo parte de ninguna estructura y que puedo acceder a este servicio, lastimosamente. Pero son estrategias que hemos buscado también para generar este acceso. Y buscan estrategias que solucionen, se solventen de acuerdo a la forma en la que la vida se va viviendo ahí. Sí, porque en la comunidad, yo siempre lo he dicho, solamente el que lo vive lo entiende. Realmente lo entiende porque lo siente en carne propia. Nos vamos a la pausa comercial, vamos a regresar a hablar más de este maravilloso programa y también para que nos cuenten de parte de ACNUR cuáles son los motivos también, de todos los motivos que hay para desplazamientos forzados. Ya regresamos. ¿Cuáles son las razones que provocan desplazamientos forzados? Nos los cuenta don José León Barrena. Muy bien, pues hablábamos de las 250.000 personas que existen. Ese es un número que se sacó en el 2019 después de hacer una caracterización que se hizo, que aparte del número nos daba también las causas del desplazamiento, ¿no? Y ahí pues vemos que hay 5 causas principales del desplazamiento en Honduras. El primero, y lo hemos tocado antes un poquito con el tema de fronteras invisibles, ¿no?, es el control territorial. El segundo, también hemos hablado un poquito sobre el tema de reclutamiento forzado, ¿no?, de niños y niñas y adolescentes. El tercero está relacionado con violencia doméstica.
y sobre todo de mujeres, ¿no? que es un tema también bastante fuerte aquí en Honduras, desafortunadamente. Existe un cuarto que es la extorsión y aquí pues obviamente creo que es importante también recordar la diferencia que existe entre migración y desplazamiento. Y la diferencia es el motivo. Tú migras porque quieres. Yo soy un migrante aquí en Honduras. El desplazamiento estás obligado para preservar tu vida, estás forzado, ¿no? Y es importante porque en el tema de la extorsión, por ejemplo, muchas veces vemos que la persona, cuando le preguntas tú por qué has venido aquí o por qué estás acá, te dicen pues porque quería una mejor vida, un mejor salario o no tenía trabajo, ¿no? Pero cuando empiezas a ahondar un poquito en esas causas de por qué no tenía trabajo, te das cuenta que a lo mejor estaba ligado a la extorsión, que a lo mejor estaba ligado al estigma, ¿no? que hablábamos antes también, y no eras capaz de conseguir un trabajo simplemente porque eras de una de las comunidades de alto riesgo de Tegucigalpa o de cualquier otra ciudad, ¿no? Entonces creo que es importante hacer esa distinción porque realmente, aunque se hable mucho de migración, muchas de esas personas no tienen una alternativa, no tienen una oportunidad y por tanto hablamos de desplazamiento. Y eso pues lo vinculo con la extorsión porque está ligada a los factores socioeconómicos que hacen que una persona decida moverse a otro sitio. Y existe un quinto factor que es el tema de despojo de tierra y de propiedad, ¿no? Que de repente estás en tu comunidad y hay alguien que dice yo quiero esta casa porque quiero hacer cualquier cosa y te quedas sin casa y eso ocurre mucho. Existe también pues el sistema de propiedad, ¿no? de Honduras pues es un poco débil en eso y si una persona no tiene una escritura que demuestre que esta casa es mía pues realmente lo has perdido, ¿no? Y eso ocurre también pues por las personas retornadas, ¿no? Personas que se han desplazado, que regresan después de cierto tiempo y se ven que esa casa que tenían, pues ya no la tienen porque ha sido ocupada por otros actores. Entonces creo que esas son las 5 causas principales en función de la caracterización del 2019. Y somos vulnerables a todas, nosotros aquí en Honduras. Y somos vulnerables a todas. Son todas esas causas que se dan aquí en Honduras. Y hablando sobre el tema de las políticas públicas, ya nos contaba aquí Santiago que ustedes participaron activamente en la creación de una ley. ¿Cómo siente usted que estamos como país? Pues mira, creo que aquí hay que ser también positivos y creo que hay que agradecer tanto a la sociedad civil como al Estado por los esfuerzos que han hecho, ¿no? Desde diciembre del 2022 se aprobó la ley en el Congreso y desde marzo-abril del 2023 tenemos una ley de protección, atención y prevención del desplazamiento en Honduras. Es una de esas 15 leyes en el mundo que es un ejemplo para otros estados, ¿no? Y es una ley bastante integral. Entonces, creo que eso es algo positivo de resaltar. Es un logro. Efectivamente, es un logro, no son todas cosas malas, obviamente. Es un logro muy positivo y se está trabajando mucho en ello. Estamos, pues obviamente, acompañando a Secretaría de Derechos Humanos, sobre todo en la reglamentación y regulación de esta ley, que ya está casi a punto, ¿no? Y una vez que esté ya reglamentada, pues empezarán con otros tipos de servicios y asistencia que se pueden dar. Esa ley incluso incluye un fondo de 150 millones de lempiras, ¿no? Para proporcionar esa asistencia y soluciones a las personas que se han visto en esta desgracia del desplazamiento. Entonces, bueno, creo que hay muchos pasos positivos hechos, todavía falta un camino por recorrer, ¿no? Pero se ha dado el primer paso. Se ha dado el primero y yo diría que también hasta el segundo. Entonces creo que vamos por el buen camino. Obviamente hay que ir despacito pero no parar y seguir apoyando desde Naciones Unidas, ¿no? Desde el ACNUR, seguir apoyando tanto al Estado, tanto a las comunidades como a los líderes comunitarios y a la sociedad civil para continuar con esta tarea. Y hablando de un logro, pasamos a hablar de otro logro, porque usted nos contaba que recibieron un reconocimiento que por primera vez se le otorga a Honduras. Sí, claro. Y este es el premio Nansen de las Naciones Unidas, de la Agencia de la Oficina de Refugiados. Y es un galardón que se otorga a aquellas personas o organizaciones que trabajan para proteger la vida de otros. A nivel mundial hay diferentes organizaciones, ¿verdad?, que han sido premiadas por estar en medio de conflictos armados, por estar dando su vida, digamos, por otros y creando estos espacios de protección.
y es la primera vez que alguien en Honduras gana ese premio. Y lo hablábamos antes detrás de cámara sobre la importancia de que medios como este y los medios de comunicación en general puedan destacar también las noticias positivas, ¿verdad? Yo creo que cuando sucedió lo del premio, esto tuvo más realce a nivel de medios internacionales. Estuvimos en cualquier medio que se les ocurra. Y acá sí tuvo un poco de bulla, pero quizá no la que se hubiese querido para las noticias positivas, ¿verdad? Lo que hablaba José León sobre el tema de la ley para personas desplazadas. Hay muchas organizaciones que están trabajando y que trabajan para proteger la vida de otras personas desde antes que existiera la ley. Aplaudimos completamente, ¿verdad?, de que haya existido esta voluntad política para aprobar, porque esto no viene de ahorita, son años anteriores, y que al aprobar esta ley pues nos da una luz verde para seguir trabajando en las comunidades. No es que a partir de la ley las organizaciones estamos trabajando, sino que desde antes, y esto lo que hace es reforzar ya lo que estamos haciendo. Así como la nuestra, hay muchas organizaciones que realmente desarrollan estrategias de mucho impacto y que están cambiando realmente la vida de muchos jóvenes, de muchas familias. Y nosotros siempre que hablamos con quien sea, ¿verdad?, ya sea funcionario público, empresa privada, ponemos a disposición siempre todas esas estrategias que han sido probadas y comprobadas para poder impactar a muchas más personas, a mucha más población, ¿verdad? Y siempre para nosotros, siempre lo decimos, en la medida que cada quien asuma su rol en esta sociedad, la cosa va a ir cambiando. El tema de los medios de comunicación, ¿verdad?, de cómo sí corremos a cubrir la nota roja, pero las cosas positivas no. El tema de la corresponsabilidad con relación a la educación que se le está dando a la población. Y no es una nueva noticia decir de que los medios de comunicación tienen mucho que ver en el comportamiento de las personas que los ven día a día, y que con programas como este y con otros programas que buscan educar, pero también sensibilizar a la población, lo que hacemos es trabajar también el subconsciente, ¿verdad? Y ver de qué manera desde la casa, de la comunidad, reflexionamos y decimos, sí, lo que está diciendo Angelina en ese programa realmente es muy cierto. Y para mí, sinceramente, encontrar personas que tengan un análisis tan bueno de la realidad nacional, primero es sorprendente, ¿verdad? Y después, y no lo digo por ser un medio de comunicación, sino porque a veces uno tiene la falsa imagen de que en la televisión es un mundo completamente diferente, pero como lo dije anteriormente, la violencia no ve ni estatus ni nada para poder atacar a cualquiera. Entonces, esta ley de prevención, atención y protección a personas desplazadas por violencia viene a reforzar todos estos esfuerzos que se hacen desde cooperación internacional, desde diferentes agencias, pero también todo el trabajo que vienen haciendo las organizaciones de sociedad civil. Súper interesante, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos todavía chance para que cada uno de ustedes nos dé un mensaje final a toda la teleaudiencia. Bueno, pues yo creo que un mensaje de agradecimiento. Primero a Santi por compartir su historia, ¿no? y a los 600 jóvenes que se han unido a Jóvenes contra la Violencia, porque realmente a veces hablamos de indicadores, de números, de targets y tal, y esos son 600 personas que hemos sido capaces de sacar de la violencia. Hemos sido, bueno, ha sido Jóvenes contra la Violencia, es capaz de sacar de la violencia. Creo que es importante eso. Segundo, también pues agradecer a Televicentro, ¿no? Primero por esa alianza que tenemos y el poder tener este espacio en el que somos capaces también de visibilizar un poquito más el trabajo que jóvenes, que sociedad civil está haciendo, ¿no? Y que es necesario para no normalizar esa violencia que hablábamos en un principio. Y tercero, pues un mensaje de esperanza para todos, ¿no? Que podemos cambiar, y se puede cambiar si cada uno apoya y si cada uno pone su granito de arena. Entonces, estemos todos unidos contra la violencia. Contra la violencia, y que nos recordemos que hay cosas buenas, positivas, muy buenas que se hacen en nuestro país y que ahí están
a la mano de todos. ¿Su mensaje final? Mi mensaje final a la familia hondureña, no esperemos tener un familiar en un cajón para decirle cuánto lo queríamos y todo lo que queríamos hacer con y para ellos, sino que cada día es una nueva oportunidad, ¿verdad?, para transformarnos, para actuar. A veces creemos que no tenemos la capacidad para impactar mucho, pero desde nuestras familias, un simple buenos días, una palmada, un lo hiciste bien y todo esto. En mi caso, mi familia, el esfuerzo de mi papá, de mi mamá, la unidad de mis hermanos, de mis tíos, fue ese factor de protección y de fortaleza que a mí me animó para unirme a lo que hoy es una de las organizaciones más grandes a nivel de Centroamérica en el tema de voluntariado, liderazgo, incidencia política. Y bueno, nunca es tarde para cambiar, ¿verdad? Tenemos siempre una nueva oportunidad, siempre y cuando tengamos vida, que es lo más importante, la protección de la vida. Y agradecerles a ustedes y a cada uno de los voluntarios y del equipo de Jóvenes contra la Violencia. Realmente yo aquí soy un representante nada más, ¿verdad? No un representante como José del ACNUR, pero soy representante de una agencia mucho más grande, que es una agencia de voluntariado y de líderes comunitarios que acompañan día a día este trabajo, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para salvar la vida de otros. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias, José León. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía.